Estamos de regreso y me da mucho gusto saludar esta mañana en cabina a la vocal ejecutiva del INE en el estado de Tabasco, Elizabeth Tapia Quiñones. Y es que el día de ayer la presidenta de México ya formalmente instaló la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral y muchos temas pendientes en esta agenda electoral de los cuales vamos a platicar con la vocal ejecutiva. ¿Cómo le va, vocal? Un saludarla, muy buenos días. Muy buenos días, Gerardo, muchas gracias por la invitación, por permitirme estar aquí pues platicando un ratito pues contigo, con Selene, con la audiencia, y pues poder dialogar de lo que está en puerta, ¿no? Y de lo que estamos haciendo en el Instituto Nacional Electoral. ¿Cómo recibe el Instituto Nacional Electoral, Delegación Tabasco, la instalación de esta Comisión Presidencial de la Reforma Electoral? Bueno, miren, venimos justo de un proceso electoral que fue inédito y donde pues me parece que fue el propio INE quien señaló en su momento que había cosas que pues revisar, ¿no? Porque hay cosas que resultaron difíciles de implementar de la reforma anterior. Creo que todas y todos fueron pues testigos de lo complejo que fue transitar dentro de esa reforma electoral. Estamos pues ya el próximo año, a finales del próximo año, iniciaríamos con el proceso electoral para la renovación de la Cámara de Diputados y la novedad será, si todo va igual, que se empalmarán ambas elecciones, la de la renovación de la segunda mitad del Poder Judicial y además pues la elección pues ya periódica para renovar la Cámara de Diputados y también algunos ayuntamientos en el que el INE pues es órgano rector desde la reforma del 2014. Eso nos meterá, si todo marcha igual, en una situación muy compleja, porque los modelos de la elección del Poder Judicial y el modelo que ya conocíamos con partidos políticos pues es poco compatible. Recordemos que en la reforma del Poder Judicial se excluyó la participación de los partidos políticos y eso lo vimos pues quienes decidieron acudir a votar al momento de estar en su mesa electiva de casilla, no teníamos representación de los partidos políticos. Eso fue cierto también en la integración de los consejos locales y distritales y eso implicó en estados donde tenían también renovación de ayuntamientos que tenían que sesionar 2 veces, que tuvieron que instalar el doble de casillas, pues por supuesto que eso con todo lo que significa en términos de costos y de logística para la autoridad, pero también pues para la ciudadanía implicó tener que acudir a 2 puntos distintos a votar, porque pues para la renovación de ayuntamientos teníamos una por cada sección con extraordinarias y para la del Poder Judicial pues se suprimieron las extraordinarias justo atendiendo al recorte presupuestal. Entonces pensar en cómo vamos a mantener este modelo con 2 casillas separadas por la diferenciación en participación de partidos políticos, cómo le vamos a hacer con las bodegas electorales que ahora van a tener que almacenar elección de 2 elecciones distintas y que se hicieron preparadas, se construyeron, se generaron para almacenar cierta cantidad de documentación, pues todo eso se tendrá que revisar. Entonces, me parece que sí hay temas sobre los que se tienen que hablar, sí hay temas que se tienen que revisar y se tienen que mejorar, pero que también dentro de este diálogo de reforma se tiene que reconocer lo que sí sirve de nuestro modelo electoral y por lo que muchos mexicanas y mexicanos han luchado a través de varias décadas y que pues en 1990, 1991 se cobró forma en esto que conocimos en su momento como Instituto Federal Electoral y que ahora conocemos como Instituto Nacional Electoral. Es decir, hay cosas que revisar, sí, pero la manera, me parece a mí, responsable de hacerlo sería reconociendo aquellos elementos de nuestro modelo que sí funcionan, que funcionan bien y que nos han ayudado como país a mantener por décadas pues una transición del poder en paz, ¿no? Que pocos países pueden decirlo. En la opinión de la vocal ejecutiva del INE, ¿qué está bien en una reforma electoral como las que se han dado o la que están planteando y qué no está bien? Bueno, ¿qué se tiene que revisar? Ya refería a la manera de hacer compatible
estos nuevos modelos electorales. ¿Qué está bien? A mí me parece que la autonomía del Instituto Nacional Electoral está bien porque ese es el elemento pues que ayuda a tener una relación entre contendientes que permita la paz social. También creo que el INE se ha posicionado muy bien ante la ciudadanía, entonces este modelo en el que el INE responde a las y los ciudadanos y no necesariamente al partido en el poder ni al conjunto de los partidos políticos es algo que se tiene que preservar. El INE a lo largo de su existencia se ha mantenido entre los primeros lugares de respaldo de ciudadano, ¿no? Y lo vemos constantemente en cada una de las encuestas que el INE se mantiene entre el 60 y el 70% de respaldo ciudadano. Entonces, digamos, vínculo con la sociedad que tenemos y que se refuerza cada proceso electoral a través de su participación como funcionarios de mesas directivas de casilla, tampoco se puede perder. Esta vigilancia también de la autoridad del funcionamiento de los partidos políticos, por ejemplo, en materia de fiscalización, no se debe debilitar, al contrario, me parece que allá se tendría que reformar para dar más herramientas a la autoridad que le permita hacer un mejor trabajo de investigación cuando se advierten posibles faltas a la ley o a la normativa. Digo, quedamos en opinión de muchos cortos en la revisión, por ejemplo, de la erogación de los acordeones en este último proceso electoral. A mí me parece que la reforma tendría que avanzar hacia darle pues facultades al INE para que ante situaciones como esas, donde no se conoce el origen de un recurso que se vio, ¿no? Que se vio por la ciudadana y los ciudadanos, tendría que existir para el INE la manera de poder investigarlos y poder decir de dónde salió ese dinero, quiénes son responsables y entonces emitir las sanciones. Entonces, si ahora, como se dijo por muchos, no lo tiene, pues habría que dárselos, ¿no? Porque creo que lo que todas y todos queremos es un modelo electoral transparente donde ganen aquellos candidatas y candidatos que quiera la ciudadanía. Claro. De eso se trata la democracia. Entonces el modelo tendría que centrarse en eso, en que la autoridad electoral pueda lograr que los votos de la ciudadanía, que la voluntad ciudadana se traduzca en quienes nos gobiernan. Ese es el modelo básico y eso es lo que no se puede perder. Y dentro de este esquema viene la desaparición de la representación proporcional. En este esquema, ¿está de acuerdo o no está de acuerdo que se elimine la representación proporcional o los plurinominales? Bueno, me parece que eso todavía es algo que está en el aire. Está dentro de la consideración de estas reformas, ¿no? Está dentro de lo que se ha manifestado como una intención de que se incluya, sí. ¿no? Eso, hay una historia que da cuenta de la necesidad, que dio cuenta en su momento de la necesidad de incorporar esas figuras al modelo electoral, ¿no? Venimos por varias décadas de un partido hegemónico donde el PRI pues era el partido político que se elegía una vez tras otra vez, ¿no? No importaba qué pasara, no importaba cuánta gente saliera a votar, el PRI era el que ganaba. Sí. Entonces se construyó un modelo para ir incorporando a las minorías y así poder avanzar de manera gradual hacia este modelo que yo refería, donde la voluntad ciudadana se transformara en quienes nos gobiernan. Y para eso los plurinominales fueron el elemento central, el permitir que las minorías también tuvieran representación en las cámaras, pues fue lo que ayudó a esta transición. 1977, la gran reforma de Jesús Reyes Heroles. Si ya evolucionamos para poder abandonar ese modelo en el que ya no requerimos plurinominales, me parece que es un diálogo que requiere pues la participación de muchas y muchos, que desde mi punto de vista es una determinación que no se tendría que tomar pues desde un solo comité, sino abrirse a la deliberación. A ver, hay toda una ciencia que estudia estos modelos que te dice, ¿no? A ver, si quito mi sistema mixto y quito los plurinominales y me voy a un modelo distinto, ¿qué va a pasar con la pluralidad democrática? ¿A favor o en contra? Bueno, a mí me parece que está abierto a debate. Por eso, pero para Elizabeth Tapia Quiñones, ¿a favor o en contra? Y que tendrá que decidirlo la ciudadanía. Para mí se traduce en eso, ¿no? Que es un tema de
de qué tanta pluralidad tenemos. Y no lo digo, o sea, no es algo que tenga que decidir yo, es algo que hay ciencia que dice, a ver, si quitas los plurinominales, que vamos a migrar a un modelo bipartidista, eso es lo que queremos, y eso me parece que hacia ahí tiene que ser el diálogo, porque no podemos, después de aplicar reformas, llamarnos a sorpresa cuando veamos los resultados, porque hay números, hay estudios, hay gente que lo deja a la consideración de los legisladores, de la gente de estos foros, pero Elizabeth Tapia Quiñones. Yo creo que es importante preservar la pluralidad de las distintas que no se eliminen las plurinominales. Y que es importante que refleje la integración de las cámaras, la voluntad ciudadana en su realidad, y para eso son necesarios los plurinominales. De acuerdo, yo también estoy de acuerdo. Esa es mi visión. Sí. Para poder mantener un reflejo en la integración que sea más acorde con las preferencias ciudadanas, son necesarios porque es una manera de corregir la integración de las cámaras, y por eso yo creo que son importantes. Y es darle entrada a las minorías igual, seguir teniendo esas otras opiniones, posturas a las decisiones, ¿no? Sí, claro. Estamos platicando con la vocal ejecutiva del INE, Elizabeth Tapia Quiñones, platicando sobre esta comisión presidencial de la reforma electoral. Como usted sabe, pues iniciará ya el periodo ordinario de las cámaras a partir del 1 de septiembre, y seguramente serán objeto de discusión las mismas y posiblemente de aprobación. Volvemos. Seguimos platicando con la vocal ejecutiva del INE, Elizabeth Tapia Quiñones. Dentro de estas reformas o propuestas existe el financiamiento de los partidos políticos, el voto digital, la representación proporcional. ¿Qué es lo que ve más delicado para garantizar elecciones libres en el país? A ver, nuestro modelo actualmente se basa en un modelo ciudadano, donde son nuestros vecinos quienes integran las mesas directivas de casilla. Eso fue, ahora nos parece normal, ¿no? Pero en su momento fue un cambio radical, y me parece que no alcanzamos a ver la importancia de ese modelo y lo digo cuando nos rechazan, cuando les llevamos un nombramiento para ser funcionarios de mesas directivas de casilla, pero tendríamos que pensar en el contraste, ¿no? En mesas directivas de casilla o en centros de votación, pues que se integren por autoridades o personas pertenecientes al gobierno o personas pertenecientes a ciertos partidos políticos, y sin este elemento de aleatoriedad. Entonces, primer elemento, pues cuidar la ciudadanización de las elecciones. Eso no se puede perder. En cuanto referías el financiamiento de los partidos políticos, que por lo menos se percibe como que hay mucho descontento social respecto de cuánto dinero reciben los partidos políticos y lo que hacen con ese recurso. Tal vez la fórmula se pudiera revisar, ¿no? La fórmula para poder determinar la bolsa, y también la fórmula de cómo se reparte entre los partidos políticos se pudiera revisar. Lo que para mí es importante preservar es que sí exista un financiamiento, pues, público para los distintos partidos políticos. Y lo digo porque vimos en esta elección del Poder Judicial que es que no haya financiamiento, bueno, en ese caso ni público ni privado, ¿no? Tuvimos pues campañas electorales que estuvieron muy restringidas. Y no se conoce a los candidatos, no sé ni quiénes son. Esa fue una queja constante, ¿no? Que no se alcanzó a conocer quiénes son las personas que estaban compitiendo, y parte del por qué no se alcanzó a conocer es porque los candidatos y las candidatas no tenían recursos. No tenían recursos para poder promoverse como lo hacen los partidos políticos. Pero eso no está bien. Eso no está bien, el hecho de que los candidatos no sean conocidos y no se sepa qué es lo que van a ofrecer, pero ni es atractivo, ni es sano, ni forma parte de la naturaleza democrática de la cual estamos acostumbrados en este país. Bueno, pero darse a conocer cuesta dinero. Precisamente es importante el financiamiento de los partidos políticos. Hay que hablar de quién va a pagar
ese darse a conocer, porque tuvimos este último modelo donde lo pagaron las candidatas y los candidatos y no resultó porque no se alcanzaron a dar a conocer con la intensidad con la que hubiésemos querido las y los ciudadanos, al menos eso fue la percepción. Entonces, por lo que escucho, a favor del financiamiento. Yo a favor del financiamiento Sin público. Sin duda, que no le quiten los recursos, porque imagínate, le quitan los recursos a las juntas locales, tanto recursos humanos, recursos técnicos. ¿Cómo van a preparar las elecciones? Bueno, ese es otro financiamiento. Es otro, me queda claro, pero a lo que voy es, ¿el dinero es indispensable? ¿Es necesario? Es necesario para cualquier institución, incluidos los partidos políticos. Claro, y nuevamente, lo vimos en esta última elección. ¿Qué pasa cuando dices no hay financiamiento público? Uno pensaría financiamiento privado, pero hubo también una preocupación del dinero que iba… La proveniencia. De quién iba a pagar. Sí. Entonces, el más rico es quien se va a poder posicionar o va a poder posicionar a sus candidatos. Y entonces dicen los legisladores, no, pues tampoco… financiamiento privado, y entonces quedamos en este modelo, bueno, pues y entonces ¿qué financiamiento? Y la respuesta fue, pues la de el dinero que tenga el candidato y candidata, y eso se tradujo pues en que muchos o la gran mayoría de las candidatas y candidatos no pudieron darse a conocer en un nivel por lo menos nacional, ¿no? Entonces ahí está, o sea, ya tenemos a la vista qué puede pasar si quitamos el financiamiento público. Eso no quiere decir que no se pueda revisar el monto, que no se pueda revisar la fórmula, que no se pueda revisar cómo se distribuye, porque actualmente 70% se distribuye de acuerdo a la votación de la elección de la Cámara de Diputados anterior. Eso quiere decir que los partidos políticos que tuvieron más votos en la elección anterior tienen mayor financiamiento y pues digamos que se vuelve pues un ciclo, condiciones de inequidad, puede ser. Un ciclo repetitivo donde pues el más fuerte tiene pues todo para poder mantenerse y seguirse manteniendo como el más fuerte porque sigue teniendo mayor financiamiento porque así está construida la fórmula, ¿no? 70% de acuerdo a los votos, 30% de manera equitativa. Tendrán que los partidos políticos revisar si lo equilibran, no sé, un 50-50 o invertir el 70-30, eso quedará pues ya en la deliberación que se tenga en la reforma. Para mí, importante preservar el financiamiento público. ¿Qué cambiar? Pues eso ya quedará al arbitrio de los legisladores. Así es. Voto digital. ¿Qué tan conveniente es el voto? Yo entiendo las tecnologías, la era digital, comprendemos los avances, las protecciones digitales y demás, pero ¿realmente conviene el voto digital? ¿Es algo necesario desde el punto de vista de la experta en materia electoral? Bueno, es un debate constante y no es solo un debate que se da en México, o sea, está pasando en muchos países donde avanzan y retroceden, ¿no? Hay países que lo han incorporado y después lo han quitado. En México, ¿qué referencia tenemos? Bueno, en la legislación mexicana, más bien, claro, porque quienes pueden votar a través de Internet en la legislación mexicana son las personas que viven en el extranjero. Sí. Entonces ya tenemos un primer pie, ¿no?, en el voto digital. O sea, ya tenemos en nuestro modelo actual personas que están votando y votos que se están recibiendo en los consulados a través de Internet, o sea, fuera de México, pero mexicanos para la elección mexicana están votando a través de Internet. Habrá que revisar si extenderlo hacia pues quienes viven dentro del país ayudará a tener mejor democracia. A ver, no sé, yo me imagino en Acachapan y Colmena, en González Primera, en Medellín y Madero, me refiero en La Manga, que lleguen digitalmente a votar, si va a ser lo mismo o si van a tener los mismos efectos que los que se tienen actualmente, que sacan la papeleta y nada más cruzan. Eso no es confundir, eso no es, digamos, quitarle a un sector importante de la población la posibilidad de elegirlos de manera directa, de la manera tradicional. A ver, hasta ahorita por lo menos en las propuestas que yo he visto, no hay ninguna
que suprima completamente el voto tradicional. Lo que se plantea es que puedan coexistir, ¿no? O sea, que estén... Que sea híbrido. Que sea híbrido, ¿no? Que haya personas que voluntariamente se inscriban para votar por internet y que quienes decidan no hacerlo, pues tengan su casilla para poder ir a emitir su voto. O sea, ¿sería opcional? En la casilla. Sería opcional hacerlo por internet y la casilla seguiría estando. Por lo menos esas son las propuestas que yo es importante puntualizarlo para que la gente vea que no solamente se está pensando en hacerlo todo digital, sino que también se le va a dar la oportunidad, en el caso de los que viven fuera del país, bueno, pues continuar con este esquema, ¿no? Bueno, esas son las propuestas que yo he visto. Ahora, si en esta reforma que ahorita está en el aire se va a incorporar, o si se va a incorporar en los términos en los que yo creo que debería, eso ya es otra cosa, porque no hemos visto pues una propuesta formal de esta reforma. De hecho, apenas está en construcción, apenas se anunció la integración de este comité, entonces, ¿qué van a proponer o en qué términos lo van a proponer? Pues eso, la verdad es que en este momento yo no lo sé. Vamos a la pausa, la última, seguimos platicando con la vocal ejecutiva del INE, Elizabeth Tapia Quiñones, y vamos a platicar también de temas que tienen que ver con los módulos para las credenciales de elector y bueno, pues otras cosas de carácter local que puede ser de utilidad para usted. Volvemos. Seguimos platicando con la vocal ejecutiva del INE, Elizabeth Tapia Quiñones. Ya hablamos un poco de lo que es la reforma electoral. Antes de ir a otros temas, ¿están pensando realizar foros para dar complemento a esta reforma cuando inicien? Aquí en Tabasco han pensado ya hablar con las universidades para de manera conjunta hacer estas pláticas con los expertos universitarios sobre temas electorales. Bueno, este tema de la reforma que ahorita está en el aire no es una iniciativa del INE, entonces pues... No, pero va a formar parte del trabajo de ustedes de acompañamiento. Bueno, hasta ahorita no está... ¿No les han comentado nada? No está contemplada la participación... por lo menos oficial, sí se refiere en la información que se dio a conocer ayer que invitarán instituciones, pero pues no está hasta ahorita claro de qué manera se va a participar. Eventualmente les extenderán esta invitación para ir dándole forma a esta nueva reforma electoral. De ser así, ¿van a pensar ustedes participar en coordinación con las universidades de Tabasco? Bueno, miren, habrá que esperar. Hay que esperar. ¿No? Habrá que esperar. Ahorita pues hay un debate, por lo menos en medios. Sería interesante ver que las universidades pues se sumen a esta deliberación, porque no es cualquier reforma. No es cualquier reforma, es una reforma que va a traer consecuencias para el país, que si se hace bien va a ayudar mucho al país, pero que si se hace mal pues puede también dañarlo mucho. Entonces, claro, pues sí hay que hacerlo con mucho análisis. Y con gente de verdad que le aporte al debate. Sí, y que permita, ¿no?, que sigamos viviendo como esta sociedad plural que somos en armonía, porque me parece que de eso se trata. No todos pensamos igual, no todos tenemos la misma noción de cómo es este país, cómo es el México ideal o hacia dónde debemos de avanzar. Entonces es importante que haya pues espacio para todas las ideas. De eso se trata, vivir en democracia, y esta reforma tendría que reflejarlo, y para eso pues se requiere pues que participen personas de todo el espectro político. Pero nuevamente eso es algo que escapa al INE como autoridad administrativa, que queda pues en la cancha de los legisladores, y pues que será de ellos quienes esperemos y quienes habrá que exigirles que se comporten con responsabilidad y que legislen, pues creo que como lo quieren hacer. Hay que esperar que delinean y qué requisitos solicitan y a quienes invitan, ¿no? Claro, claro. Eso es el tema de la reforma electoral. Vamos a Tabasco. La nave 3 del Parque Tabasco, o Parque Dora María, como algunos poco le llaman, pero bueno, ahí está el nombre. Hay una nave donde está dándole refugio a repatriados. Ahí no solamente tiene su participación el INE a través de un módulo, sino también pues está Bienestar, está el Registro Civil y están otras dependencias. ¿Cómo están participando ustedes
en esta orientación a los repatriados? Bueno, miren, está creo que también es ampliamente conocida la difícil situación que están viviendo muchas de nuestros connacionales en Estados Unidos en este momento, ¿no? Enfrentándose pues a redadas, algunas pues violatorias incluso de derechos humanos, y me parece que la respuesta, mejor respuesta que se pudo dar desde México pues es generar una red de apoyo aquí en el país que pueda pues ayudarlos a regresar lo mejor preparados posibles. Entonces son personas que han dedicado pues una vida a estar en otro país y que muchas veces regresan sin una red de apoyo aquí, ¿no? Y sin información, y a veces incluso sin medios de identificación. Pues en ese sentido se invitó al Instituto Nacional Electoral a formar parte de esta red, donde varias instituciones van y dan su servicio a estas personas que son pues repatriadas de manera por lo menos semanal. En la última semana del 6 al 10 nosotros atendimos a 815 personas que fueron repatriadas. Lo que hacemos allá es meramente orientador, ¿no? Les revisamos. ¿Qué les dicen? ¿Les revisan la documentación? Para poder ver si tienen una credencial vigente. En caso de que no sea, se les apoya para generar la cita o para generarles allá mismo la constancia de identificación, que no es la credencial, pero sí es una constancia que les puede acreditar. Por lo menos, acreditar su nacionalidad, quiénes son. Se les indican también los requisitos para quienes quieran hacer un trámite de la credencial, pero en el caso del INE tendrán que acudir a un módulo de atención ciudadana a realizar ese trámite. Únicamente se les orienta en cuanto a la vigencia de su credencial y los requisitos que necesitarían para tramitarla. Incluso se les apoya en generar la cita si es que así lo desean. Dentro de estas 815 personas que han atendido, todos desde luego mexicanos, evidentemente. Bueno, a los que nosotros les hemos dado servicio, la totalidad cuentan con ciudadanía mexicana. ¿Y si no tienen documento, cómo lo acreditan? Ahí nosotros tenemos obviamente una base de datos donde Bien. podemos revisar. También ellos dan información a las distintas autoridades antes de que lleguen a la atención con nosotros. ¿Y alguien les ha querido sorprender de otra nacionalidad? No sé, que llegue, comentamos hace un momento, que llegue alguien pues, con el pelo afro así grandísimo y pues ni modo de decir, pues este es de Acachapa ni colmena por la colmena que tiene aquí arriba, no. ¿Cómo los ubican? ¿No se han querido sorprender? Bueno, nada? hasta el momento no tenemos reportes de esa naturaleza, pero nuevamente ahí en la nave nosotros no expedimos la credencial, tienen que pues acudir a un Sí, módulo ustedes de les generan la atención cita, como ciudadana decía hace un momento. para que ahí pues ya se pueda hacer pues las huellas, ¿no? La fotografía y pues tengamos toda la infraestructura pues para poder emitir un documento pues con todas las medidas de seguridad que tiene la credencial para votar y que pues está dirigido exclusivamente para ciudadanas y ciudadanos mexicanos. Y aprovechando ya el tema, aquellos que quieran renovar su credencial de elector, aquellos que deseen inscribirse en el padrón, ¿qué requisitos tienen que tener? ¿A dónde se deben de presentar? ¿En qué horarios? ¿Qué días? Bueno, miren, ahorita tenemos alrededor de 75,000 tabasqueñas y tabasqueños con credencial 2025. Quiere decir que tienen su credencial vigente, pero que a partir del 1 de enero ya no lo va a estar, ¿no? A lo mejor estamos en agosto y parece lejos enero, pero la verdad es que así como nos pasó la primera mitad del año, así se nos va a pasar la segunda. Importante ir agendando nuestra cita, anticiparnos, no esperar a enero, porque nuevamente en enero 75,000 personas van a tener que renovar su credencial. Si lo anticipamos para poder hacerlo pues de aquí a diciembre, llegaremos a un módulo menos saturado, ¿no? Con más calma, nos tomará menos tiempo que nos atiendan y poder hacer nuestro trámite, y podemos pues tener una credencial otra vez con 10 años de vigencia para preocuparnos otra vez de eso hasta dentro de 10 años, ¿no? Importante. Hay quienes pueden hacer su trámite solo con huellas, sobre todo si ya los tenemos en nuestra base de datos, pero para más seguridad llevar identificación con fotografía, que puede ser la misma credencial vencida, comprobante de domicilio. ¿Licencia a conducir? No. No estoy segura, creo que sí,
Creo que sí, pasaporte, licencia de conducir, cartilla militar o tu propia credencial que quieres renovar, pero si no tienes alguna identificación con foto, puedes llevar 2 testigos. ¿A dónde? Que tengan que ellos tengan credencial vigente, comprobante de domicilio y acta de nacimiento, todo en original. No pedimos copias a cualquiera de los 17 módulos de atención ciudadana. Tenemos módulos fijos, 2 aquí en Centro, uno está en Pajés. Pero en internet también tienen la información. Sí, claro, pueden visitar www.ine.mx o en Facebook /INE Tabasco. También ahí en Facebook publicamos cada domingo el recorrido de los módulos itinerantes, que para quienes viven a lo mejor en las cabeceras municipales no es tan relevante porque tienen sus módulos fijos y saben dónde están, pero para quienes viven en las distintas comunidades, recordarles que tenemos nuestros módulos que van visitando sus comunidades, y para saber cuándo llega a tu localidad, INE Tabasco, y ahí cada domingo publicamos el recorrido de los módulos itinerantes. Finalmente, sin costo alguno, ¿verdad? Por supuesto, sin costo Y lo alguno. pregunto porque, pues ya sabe, Vocal, de repente hay un Vival que está en algún módulo y, mira hermanito, dame tanto y yo rapidísimo te la tramito sin pagar nada, ¿verdad? Es un trámite completamente gratuito, llevar nuevamente sus documentos, si quieren hacer su cita, pero también atendemos sin cita. Si alguien es víctima de alguna solicitud como la que planteas, sí, pueden pues enviarnos la queja a través de INE.mx o también a través de las redes sociales, ahí en Facebook INE Tabasco, pueden contactarnos y ahí los orientaremos para que puedan interponer la denuncia y pues que se sancione a quien esté pidiendo, ¿no? Eso, sanción quien infrinja la ley. Elizabeth Tapia Quiñones, vocal ejecutiva del INE, gracias por la visita a la cabina de XEBA. ¿Algo más que desea agregar? Bueno, reiterar a la ciudadanía, o más bien invitarla a mantenerse informada sobre pues este debate que plantea hacer algunas modificaciones a nuestro modelo electoral. Es una reforma importante, trascendental, que nuevamente ya lo dije, va a traer consecuencias, buenas o malas, se verá, las veremos, ¿no? Dependerá de cómo se concrete la reforma y pues por supuesto a mantener su credencial para votar vigente. Aquí estaremos platicando de estos temas. Ya sabe que el micrófono está abierto siempre del XBA para lo que requieran informar a la ciudadanía. Muchas gracias por la invitación. Esta entrevista ustedes la pueden ver en nuestro canal de YouTube como XBA Tabasco. Volvemos.